el IPCC publicó hace relativamente poco su último informe sobre los efectos del cambio climático. Sabemos que tenemos que tratar de mantener las emisiones en tal nivel que no subamos de los 2 grados centígrados de variación de temperatura, pero aún así a esos 2 grados estamos enfrentándonos a ciertos riesgos, ¿no? Con el clima, y conforme aumentamos las emisiones, aumentamos los grados y los riesgos en diferentes aspectos, ¿no? Como la amenaza a los sistemas biológicos, los impactos climatológicos y de desastres naturales, etcétera, se van agravando, algunos más que otros dependiendo de cuánto es el aumento. Para Latinoamérica, asumiendo un escenario conservador, estaríamos esperando variaciones de entre 1.6 y 4 grados centígrados en Centroamérica y 1.7 y 6.7 en América del Sur. Y lo que yo quería reflexionar acá, que uno siempre tiene que recordar, que el cambio climático uno lo asocia siempre a aumentos en temperatura, pero no necesariamente el aumento en temperatura es el impacto que vamos a recibir, sino una como descompensación del clima y intensificación de los climas fríos en algunas zonas, de los climas calientes en otras. Se causan sequías, se afectan cultivos, se generan para nosotros huaicos. Y para ver uno a veces también dice, no, pero 2 grados centígrados no es nada, ¿no? ¿Qué nos puede afectar 2 grados centígrados? Yo solamente quería reflexionar que ahorita en Lima, con este invierno que no parece invierno, tenemos una variación de 3 grados centígrados. Entonces sí es, unos pequeños grados de diferencia hacen una gran diferencia. Que finalmente se va a reflejar en impactos que que no son solamente climáticos, al final nos afectan la agricultura, nos afecta la infraestructura que ya tenemos armada, nos afecta temas de salud, entonces hay toda una gama de impactos que a la larga repercuten en el desarrollo de los países. Tenemos los gases de efecto invernadero se acumulan, tenemos un presupuesto global que compartimos entre todos los países del globo. No debemos para no superar los 2 grados centígrados, no deberíamos de superar los 1000 gigatoneladas. Ya lo superamos la mitad y estamos emitiendo a tasas cada vez mayores, entonces vamos a llegar a ese límite en menos de 30 años. Entonces es un tema que se presenta como urgente. Son decisiones que se tienen que tomar ahora, no son cosas que como van a pasar dentro de 30 años, esperemos 30 años para ver qué hacemos. Ya lo que estamos emitiendo ahorita se acumula. Entonces hay un sentido de urgencia en lo que tenemos que hacer y hay que tomar las decisiones ahora. Tomando las decisiones ahora, igual vamos a seguir aumentando y tenemos que llegar a un pico donde comencemos a bajar. Entonces, a lo que voy es, al sentido de esto es, lo que tenemos que actuar, lo tenemos que actuar ahora. El problema es global y lo tenemos que asumir todos. Aún cuando nosotros como no somos los principales contribuyentes, es un driver que va a causar un cambio en los patrones de consumo, en las economías, en todo el sistema global en su conjunto, ¿no? Es como un condicionante a cómo se van a dar los desarrollos más adelante, porque es una meta que tenemos que asumir en conjunto. Y en esta urgencia, en esta necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, surgen estas estrategias de desarrollo bajo en carbono, o esta necesidad de tener un desarrollo bajo en carbono. Y solamente como para hacer una cronología de dónde sale el término, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, todo este tema de cambio climático
empieza a ser parte de las conversaciones internacionales y de los acuerdos internacionales, empezando en el año 92 en la conferencia de Río, ¿no? Y surge en ese momento el tema de desarrollo sostenible y surge además todo el tema de la conferencia de cambio climático, etc. El desarrollo sostenible, ya también todos somos muy familiares con eso, ¿no? Estamos balanceando economía, sociedad y ambiente en un solo paquete donde todo desarrolle en equilibrio. En el 2009, ya específicamente en las negociaciones de cambio climático, aparece la mención de que las estrategias de desarrollo bajo en emisiones podrían ser útiles o serían necesarias llevarlas adelante para alcanzar un desarrollo sostenible. Se vincula el tema de cambio climático con desarrollo sostenible, pero no es condicionante, ¿no? Es solamente una mención, una recomendación. Ya 2 años después, en el Acuerdo de Cancún, se promueve, se recomienda a los países en desarrollo también adoptar las estrategias de desarrollo bajo carbono. Eso es una versión simplificada. En todo ese proceso van surgiendo nombres, conceptos. Entonces, unos hablan de desarrollo bajo carbono, los otros hablan de desarrollo bajo en emisiones y argumentan de que desarrollo bajo en carbono es diferente que desarrollo bajo en emisiones porque el carbono solo es CO2 y las emisiones es todos los otros contaminantes que causan gases de efecto invernadero. Después argumentan que ahí no estás considerando los temas sociales, entonces surgen conceptos como no tengo, pero es un desarrollo bajo emisiones y emisiones. Después dicen, no, pero es que solamente emisiones no es lo único que hay que ver otros temas. Entonces surgen temas como crecimiento verde, desarrollo verde, economía verde. Y empiezan a saltar un montón de terminologías, ¿no? O estrategia de desarrollo bajo emisiones y resilientes al clima. O desarrollo compatible con el clima. Y dentro de compatible con el clima está la mitigación y la adaptación. Entonces, en la literatura, dependiendo de la institución o de la iniciativa o de quien sea que está promoviendo, tienen diferentes nombres o conceptos. Yo personalmente, para mí todos son lo mismo. En el fondo, la manera como lo llames o como lo catalogues y la palabra adicional que le digas, puede ser que le estés dando énfasis adicional a algo, ¿no? Algunos le quieren dar más énfasis al tema social, otros le quieren dar énfasis a que no te tienes que olvidar de que tienes que hacer temas de adaptación, pero al final es evidente, uno tiene que ver todo como un conjunto, ¿no? Y todo tiene que estar integrado en un único concepto. Entonces no vas a tratar de hacer estrategia de desarrollo bajo emisiones sin contemplar que lo que estás planificando tiene que ser resiliente al clima, ¿no? Porque sería como absurdo, pero a veces hay que utilizarlo. Entonces, para efectos de todo lo que vamos a conversar hoy día, yo voy a usar el término de estrategia de desarrollo bajo emisiones y me estoy refiriendo a estrategias de desarrollo bajo emisiones, resilientes al clima, inclusivas y todos los demás conceptos. Ya no importa mucho cómo lo queremos llamar, pero lo que yo sí como quería hacer énfasis en algunas como características que tienen que tener estas estrategias, ¿no? Esas estrategias que las vamos a llamar LEDs por simplificación son las siglas en inglés, que es Low Emission Development Strategies. Y escojo LEDs porque LEDs es fácil de pronunciar, porque si pusiera estrategia de desarrollo bajo te tendría que decir todo el rato y sería como muy raro. Entonces LEDs vamos a usarlo para facilitarnos la comunicación en el curso de hoy. Hay ciertas como características, que es un poco lo que les comentaba hace un rato, que tienen que tener en cuenta, ¿no? Uno es que su enfoque es desarrollo primero, o sea, lo que estás buscando es desarrollar, no estás buscando mitigar. Tu fin último es lograr el desarrollo del país. Vas a lograr el desarrollo del país con mitigación, pero tu objetivo es desarrollar, ¿no? Esas son las medidas finalmente que vas a escoger, tienen que estarte aportando a reducir la pobreza, a aumentar la educación, a contribuir a mejorar el transporte. Entonces estás desarrollando, ese es tu fin. Pero sí, tu selección de acciones que vas a tener, tienes que tener en cuenta que no aumenten tu
tu nivel de emisiones en el tiempo, sino que por el contrario lo disminuye. Evidentemente que sea sostenible, que sea una cosa que lo puedas mantener en el tiempo, que sea justo e inclusivo, que reconozca que sea equitativo, que reconozca las diferencias sociales, que reduzca la pobreza. Además, que estas decisiones que tomen no te aumenten tu vulnerabilidad al cambio climático, sino por el contrario te ayuden a adaptarte y que tengas en consideración al momento que tomas la decisión. Una cosa muy importante es que tenga una visión de largo plazo, ¿no? Y que es probablemente una de las cosas más difíciles, porque no estás pensando en qué vas a hacer de acá a 3 años y cómo va a ser el Perú de acá a 3 años, cómo va a ser el Perú de acá a 30 años, ¿no? Y en esa trayectoria, qué decisiones tomo yo ahora que me permiten llegar a esas 2030, 2050. La visión es de largo plazo, que es difícil porque políticamente normalmente las decisiones se toman a corto plazo, lo que duran los periodos de gobierno. Entonces, hacer estas negociaciones para llegar a pensar a decisiones más largas es a veces difícil, pero tiene que tener esa visión de largo plazo. Y finalmente todo esto, y es otro concepto bien importante que uno tiene que acordarse siempre que está hablando de las estrategias y todo lo que es mitigación de países, es que tienen que ser nacionalmente apropiadas. Y con nacionalmente apropiadas uno se refiere a que nadie me dice cómo lo tengo que hacer. Cuando viene alguien de fuera y me dice esto es lo que tú tienes que hacer y así tiene que ser tu transporte y así tiene que ser tu casilla. Tú lo haces internamente, tú averiguas cuáles son tus necesidades, cuáles son tus características, cómo son tus emisiones, qué sectores tienes, cómo es tu población, qué prioridades tienes, etcétera. Tú te analizas a ti mismo y sobre esas condiciones que tú tienes y oportunidades que tu país te da, tú planteas qué es lo que quieres hacer. Es una decisión propia del país, diseñada de acuerdo a sus propias condiciones. Entonces, nacionalmente apropiada porque lo has diseñado el país para el país según sus intereses. ¿Por qué el desarrollo bajo carbono hay que verlo siempre como una oportunidad? En vez de no es una imposición, no es una cosa que lo tenemos que hacer no nos tenemos remedio y vamos a perder plata porque hay que invertir y no nos alcanza y vamos a decrecer porque estamos pensando en la condición. Uno tiene que, volviendo a lo que estuvimos viendo al comienzo, hay un problema global, tenemos que descarbonizar la manera como nos estamos desarrollando globalmente. Es un cambio que se va a dar sí o sí. Si solamente argumentamos no, pero que lo hagan los países desarrollados, que al final ellos son los que emiten más, se va a dar una transformación. No es que es como lo estamos haciendo, pero con un poquito menos emisiones. Va a haber toda una transformación en la manera como se hacen las cosas, en la manera como se lleva la economía, en la manera como consumimos, etc. Si esperamos que los demás se transformen y después nosotros se nos ocurre transformarnos cuando ya seguimos avanzando como corderitos como estábamos haciéndolo, la brecha va a ser muy grande, ¿no? Nos estamos separando de lo que está pasando. Entonces uno reconoce, hay que tratar de reconocer en este momento que el cambio se va a dar, que la transformación se va a dar. Y nosotros como países en desarrollo estamos como en una posición privilegiada porque hay muchas cosas que recién estamos haciendo. Entonces tenemos una brecha de inversiones en infraestructura muy grande. Tenemos pendiente hacer un montón de infraestructura para el país. Entonces es el momento que lo quieres hacer, infraestructura alta de carbono, vas a escoger sistemas de energía de alta emisión de carbono, vas a escoger sistemas de transporte de alta emisión de carbono para dentro de 10 años darte cuenta que lo quieres cambiar y ya estás con las inversiones hechas y la infraestructura encima. O antes de te vas a dar cuenta que tienes que hacer esas inversiones y que hay esta transición que se está dando y la vas a hacer inteligentemente y lo vas a hacer baja en carbono desde un inicio, ¿no? Para evitarte la reinversión dentro de unos años cuando tengas que adecuarte a las nuevas condiciones. Entonces por ese lado tenemos toda esta inversión, esta brecha en infraestructura, en inversiones en infraestructura pendiente de hacer, en energía, en transporte, en diversas cosas. Por hacerse hay que hacerlo climáticamente inteligente. Tenemos una estructura poblacional con mucha juventud. Finalmente la juventud
que es la que está preparándose para lo que se viene en el futuro, esa es la que tienes que preparar para lidiar, para poder cargar con lo que se viene, ¿no? A diferencia de otros países que ya su población joven es chica y tienen ya la población como que madura, el cambio poblacional es más difícil de llevar, ¿no? Y además es una oportunidad para darle valor a los recursos naturales que tenemos, ¿no? Tener una Amazonía como la que tenemos es como un lujo que no se le está dando el valor mismo que tiene, ¿no? Entonces saber empatar estas acciones que podemos hacer con estos objetivos de desarrollo que tenemos, ¿no? Y si hacemos transporte bajo en emisiones, nos va a ayudar a resolver temas de salud porque reducimos contaminación, nos va a ayudar en temas ambientales porque reducimos la contaminación. Si hacemos acciones en reducción, en eficiencia energética, nos va a repercutir económicamente porque tenemos ahorros, porque se generan beneficios económicos para quienes lo hacen. Entonces hay que saber encontrar cuáles son esos enlaces entre lo que queremos hacer y los beneficios que tenemos como país. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario, sugerencia, reflexión? Que no quedó claro, que quieran profundizar. Esta es una simplificación muy básica de cómo se tendría que articular la estrategia de desarrollo bajo en carbono y eventualmente las acciones, ¿no? Entonces uno como país tiene objetivos de desarrollo como país, eso es lo que tenemos como país, eso no nos lo va a quitar nadie, nosotros queremos desarrollarnos así, queremos llegar a estos niveles de educación, a estos niveles de reducción de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo cambiamos, esto es lo que nos da nuestro nacionalmente apropiado. Las estrategias de desarrollo bajo en emisiones se complementan dentro de esto que queremos lograr como país, dando alternativas bajas en carbono para llegar a esos objetivos, pero son igual como marcos, ¿no? Como sombrero. Sobre estas, como que siguiendo una secuencia lógica, habrían los planes sectoriales. Entonces cada sector tiene su plan de cómo quieren hacerlo. El Ministerio de Energía tiene su plan de acá a 10 años, cómo quieren evolucionar. En teoría, enmarcado dentro de los objetivos de desarrollo del país. Igual que en el caso anterior de nivel nacional, a nivel sectorial uno también podría estar planteando estrategias de desarrollo bajo en emisiones a nivel sectorial. Igual, ¿no? Abarca todo el sector y qué cosas queremos hacer. Queremos promover las energías renovables, queremos hacer programas de conservación de bosques. Entonces uno escoge qué metas uno quiere en cada uno de los sectores. Entonces sobre eso recaen las acciones de mitigación que te van a permitir alcanzar esas metas que uno quiere. Y ahí aparecen estos NAMAs, que ya me imagino han escuchado hablar de los NAMAs. Y las NAMAs son esas acciones de mitigación nacionalmente apropiadas otra vez, que son como que ya la ejecución en el terreno de las acciones de mitigación, ¿no? Entonces, tener todo un programa de recuperación de metano en los rellenos sanitarios para generación de electricidad es una acción en terreno. Eso uno lo puede presentar como un NAMA. Ahora el NAMA es un término que está muy relacionado a las negociaciones y son cosas que uno presenta oficialmente al resto del mundo diciendo este es mi NAMA que yo estoy haciendo. Pero al final es una etiqueta más. Al final estamos hablando de acciones de mitigación en el terreno, ¿no? Todo eso debería estar enmarcado, uno lo debería tener dentro de un plan sectorial de desarrollo bajo emisiones, donde el Ministerio de Energía y Minas dijo, en coordinación con el Ministerio de Salud, que van a usar los rellenos sanitarios para recuperar el metano, para generar energía, y eso está planteado en su plan de los próximos 5 años, ¿no? Que además estaba dentro de la estrategia porque el Perú había dicho que iba a tratar de aprovechar los rellenos. Esa es como la secuencia lógica. Ahora, no siempre se da esa secuencia lógica, ojalá se diera y sería todo mucho más fácil, ¿no? Hay países que han optado por plantear primero su estrategia y tener claro a dónde quieren llegar, y de ahí de eso han ido decayendo y han dicho, ok, como esta es mi estrategia, esas son las acciones que yo quiero hacer y esas son las NAMAs que voy a presentar, ¿no? Y han ido como de arriba para abajo, ¿no? Entonces Colombia, por ejemplo, hizo su super plan de su estrategia de desarrollo de carbono y fue
pueden yendo a nivel sectorial y han ido enlazando todo como una tela de araña. Una consulta. Las NAMAs, ¿qué categoría tendrían dentro del, es una norma, una ley, una ordenanza, una disposición para que pese? Porque conozco que hay NAMAs, por ejemplo, de residuos sólidos, pero que no todas las municipalidades están cumpliendo con tener su plan, y como no tienen un incentivo, una sanción clara, ¿por qué no los cumplen? O sea, ¿qué es? ¿Una ley, ordenanza, normativa, artículo? Es que las NAMAs como NAMAs no son nada. Sí. La cosa es que el proceso de implementación de la NAMA tendría que llevar a tener todas esas acciones que hacen que tu NAMA tenga validez, ¿no? Entonces, por eso el término NAMA es como una etiqueta, porque el término NAMA también ha sufrido toda una evolución y está vinculado a temas de negociaciones. Por eso a mí personalmente no me gusta mucho el término NAMA, pero como los países lo usan, hay que tratar de ver cómo se llama. Solamente así como histórico, en el Perú, por ejemplo, el término NAMA, cuando recién salieron, ¿no? Los países hacen sus acciones de mitigación legalmente apropiadas. Entonces el Perú se comprometió en una de las conferencias, dijo, nos vamos a llevar a 0 emisiones, creo que 33% de energías renovables y aprovechamiento del 100% de los residuos sólidos. No me acuerdo si el porcentaje era 100%, pero eran como que 3 compromisos que Alan García se paró delante de todo el mundo y dijo que eso era lo que íbamos a hacer, y quedaron registradas en Naciones Unidas de que Perú tenía esos 3 compromisos. En ese entonces, esas eran las 3 NAMAs, ¿no? Entonces, en ese entonces, NAMA era eso, que el Perú va a reducir a 0 su deforestación y que va a tener no sé cuánto % de energías renovables y va a aprovechar sus residuos. Después el término NAMA fue evolucionando y al final, ahorita se consideran son acciones como iniciativas de mitigación del país que tienen un impacto como transformacional en algún sector, tienen que ser así como bien fuertes. Pero hasta ahorita son como proyectos. Es como uno desarrolla el NAMA, el NAMA tiene su fase de diseño y su fase de implementación. Ahorita todos los NAMAs están en fase de diseño, ¿no? Que uno dice, o sea, evalúas, haces como un diagnóstico, ves qué oportunidades hay, planteas qué acciones quieres seguir, haces como un plan de trabajo, involucras a los diferentes actores. Es como lo ideal, ¿no? Porque hay unos que se hacen en la gabinete y salen todo. Involucras a los actores, o sea, buscas maneras de financiarlo y queda todo como diseñado. Es como la planificación antes de la propuesta, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Y queda, o sea, la propuesta de NAMA es como ya una cosa planificada. Pero eso queda como un proyecto, es como un proyecto. Queda como un proyecto. Ya depende del país la seriedad que le quiere poner al proyecto, ¿no? En algunos casos, si tú tienes recursos para financiar tu NAMA, lo puedes presentar diciendo yo lo voy a hacer con recursos propios. Y es un NAMA lo presentas como un NAMA para reconocimiento. Entonces tú dices, yo tengo recursos en el Ministerio de Energía y lo voy a hacer con esta plata mía, solamente quiero que me reconozcan que yo con este NAMA estoy reduciendo esta cantidad de emisiones y es mi contribución. ¿Una entidad privada puede una entidad privada? Un NAMA. Sí, los NAMAs son flexibles y por eso son nacionalmente aprobados. Si ya los quieren presentar a Naciones Unidas, tiene que tener como el aval del gobierno, ¿no? Para presentarlo. Solo si el proyecto. Sí, y que en ese caso es que lo llamas NAMA, porque si no lo quieres presentar ni siquiera lo tienes que llamar NAMA. Sí, al final es una acción de mitigación. Hay un montón de acciones de mitigación que se dan que no se le llaman nada, que son no sé, todos los proyectos de eficiencia energética. Hay a veces que ni siquiera lo llamas que es una acción de mitigación, porque lo estás haciendo simplemente porque es para tu empresa, estás no perdiendo plata, entonces lo estás haciendo. Al final estás reduciendo emisiones y se puede contabilizar como una acción de mitigación. Pero entonces a lo que iba de tu pregunta de lo de la legalidad, ese paso de tu diseño de NAMA a que lo puedas implementar, tienes que como pasar por tienes que crear las condiciones habilitantes para poderlo implementar.
¿no? Y una de esas cosas, dependiendo del caso, ¿no? Una de esas cosas puede ser que tienes que tener una ordenanza municipal que dice que, no sé, en el caso del residuo, que los residuos hay que segregarlos y que el reglamento para la segregación es este. Entonces ya entra, es como que tu condición para poder implementar uno de tus primeros pasos es tener alguna ordenanza legal que te permita llevarlo adelante. Otras veces necesitas tener, no sé, incentivos económicos o tienes que tener algo que agrupe a la gente. Entonces cada NAMA es como un mundo por sí solo. Entonces, volviendo a esto, esta es como que la lógica de cómo se tendría que estructurar. Pero hay países que empiezan de arriba y estudian su estrategia hasta llegar a la acción, y otros empiezan por sus namas y van subiendo. Y otros hacen combinado y van armando todo junto, y al final van tratando de armar el rompecabezas con lo que tienen. Eso es un poco lo que yo quería que supiéramos y que estuviéramos todos más o menos en la misma página de lo que eran esas estrategias, ¿no? Tu estrategia es lo que tú como país te planteas de lo que quieres lograr para reducir tus emisiones. Que suena fácil, pero no es fácil, porque no es simplemente decir, ok, yo quiero mitigar esto y a esto quiero llegar, ¿no? Porque hay un montón de cosas que uno tiene que enfrentar, ¿no? Entonces, en la práctica, varias de las cosas que uno tiene que poner en la estrategia, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres desarrollar energías renovables y quieres compartir el 50% de tu matriz con energías renovables, tienes que desplazar al gas. Y el gas tiene un peso político y un peso económico bien importante en el país. Entonces, yo lo puedo poner en el papel, ¿no? Que es lo que pasó con estas primeras namas que teníamos, ¿no? Que alguien se paró y dijo, porque no costaba nada decir que vamos a llegar a cero deforestación. Pero ya cuando uno se pone a analizar, ok, para llegar a cero deforestación tengo que hacer esto y tengo que hacer este plan y tengo que combatir la minería ilegal y tengo que ver qué hago con los madereros ilegales y tengo que ver qué hago con la agricultura informal. Y ya claro, te empiezas a dar cuenta de que decirlo no era necesariamente lo único que tenías que hacer. O sea, para lograrlo hay un montón de cosas, de barreras que tienes que superar. Entonces, lo que sí ahorita es como una reflexión de esto que parece tan fácil, que es voy a hacer mi estrategia y voy a decir que voy a hacer todas estas cosas que suenan bonito y me van a bajar las emisiones de carbón. No es tan fácil, ¿no? Y qué consideraciones tengo que tener yo en el momento de diseñar esa estrategia, que también lo puede hacer, o sea, sirve la misma reflexión si uno va a ir de abajo para arriba y está diseñando un NAMA o una acción en particular, ¿no? Pero vamos a ver como de arriba para abajo. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Está como resumido en esta tablita. Después vamos a ir cada uno de los puntos, pero acá yo solamente quiero reforzar, porque no lo vamos a ver después, que ya lo hemos hablado al comienzo, hay un contexto global que está promoviendo, fomentando y generando este cambio hacia una economía bajo en carbón, ¿no? Hacia un desarrollo bajo en carbón. Ya sea por las negociaciones internacionales, que son un camino y que son, ok, todos los países del mundo están tratando de llegar a un acuerdo de qué vamos a hacer con el carbón. Idealmente, si sale, es como que una condición más o menos legal de que hay que hacer algo y todos nos estamos comprometiendo y mirándonos unos a otros quién está haciendo y quién no, y quién está cumpliendo y quién no. Pero hay otros caminos, hay todo un sector privado que se está dando cuenta y está empezando a hacer un cambio. Hay todo un sector público que en las negociaciones no lo quiere demostrar, pero sí en su país lo están haciendo, a pesar de que el compromiso no queda por escrito en la negociación. Hay países que están haciendo toda una transformación. Entonces hay un contexto global de transformación que se está dando y es donde estamos enmarcados, ¿no? Y evidentemente tienen que haber recursos
nacionales y recursos internacionales que soporten todo el proceso, ¿no? Porque nadie lo hace porque le encanta y nadie lo hace porque sí, ¿no? Todo el proceso de construir una NAMA es un grupo de gente que se tiene que sentar a trabajarlo, a pensarlo, se tiene que generar información, se tiene que hacer tu análisis. Todo eso son recursos, no solamente recursos financieros, porque sí, algunas cosas hay que pagarlas y hacerlas, pero recursos de gente, recursos de tiempo, recursos de computadoras, recursos de espacio, etcétera, ¿no? Entonces todos esos recursos son como que los pilares que hacen que todo eso. Pero después hay una serie de condiciones que permiten que facilitan que estas NAMAs o esas estrategias, las estrategias puedan caminar, ¿no? Y una es que hay un liderazgo político, que hay una clara articulación institucional, que haya participación de diferentes actores en el proceso. Después todo el tema de las políticas y las regulaciones que estén alineadas unas con las otras, ¿no? Que era esto de las ordenanzas. Que vamos haciendo una gama de residuos y la política de residuos no me lo soporta, no permite que yo esto que diseñé abajo, esta política me lo permite. Vamos a ir uno por uno. Hay temas económicos y financieros, de alguna parte tienen que salir los recursos para financiar lo que yo quiero hacer, para financiar el diseño y para financiar la implementación. Tengo que tener capacidades técnicas para poder hacer otra vez el diseño y la implementación, ¿no? Hay todo un tema de información y hay todo un tema de sensibilización. Entonces, como que una combinación de tratar de trabajar todos estos temas, que los vamos a ver en un ratito, van facilitando, y en algunos países hay ya la evidencia de qué cosas funcionan y qué cosas no, para llegar a tener. Entonces, en el primer punto, que era el tema de liderazgo, coordinación y participación, hay como que tres mensajes claros, ¿no? Uno es que si tenemos un compromiso de liderazgo de alto nivel, es más fácil. Evidentemente, si viene el presidente del país y dice, yo quiero que en este país tengamos una estrategia de desarrollo bajo carbono, entonces el Ministerio de Ambiente y el que corresponda lo va a hacer, porque tiene un presidente que más o menos que lo están combinando a que lo haga, ¿no? Y que se ha comprado el pleito y que le está pidiendo que suceda. Tiene que haber una organización institucional clara y fuerte que soporte todo este proceso, ¿no? Porque no es un proceso que alguien se paró y dijo, esta es la estrategia y sí me gusta. Es toda una coordinación de diferentes instituciones para poder saber por qué línea puede ir cada uno de los sectores. Cada país es diverso, el tema de cambio climático cae a veces en los ministerios de ambiente, pero otros caen en los ministerios de energía, otros tienen su propia comisión independiente. Entonces cada caso es diferente, ¿no? Lo importante es que se permita esa coordinación y flujo de información y tiene que haber un involucramiento efectivo de los sectores. No solamente tiene que ser el Ministerio del Ambiente dice que esto es lo que hay que hacer. El Ministerio del Ambiente tiene que coordinar con el Ministerio de Energía y Minas y con los diferentes sectores, eso a nivel de actores públicos, pero también necesitas involucrar al sector privado porque son los que van a hacer finalmente las inversiones, necesitas involucrar a la población en general porque son los que tienen que entender y muchas de las acciones son las que las tienen que hacer. Entonces, tener procesos en los que se van sumando los diferentes actores también es como un factor de... Yo quisiera como representar cómo me tendría que organizar para hacer una estrategia. Tienes el gobierno nacional, obviamente porque es el gobierno, está como centrado. Tener un comité interministerial o que te agrupa a los diferentes sectores, por lo menos a los prioritarios que quieres incluir, es clave para que te den la orientación estratégica, y después tienes una secretaría que coordina toda ahí a la parte operativa, ¿no? Pero hay que tener ingreso de información técnica y tiene que haber apoyo financiero para que el proceso camine y tiene que haber todo un proceso de consulta con los diferentes actores, ¿no? Que van a ser involucrados, ya sean los que tienen... Lo otro bien importante es que tienes que sumar a los que tienen que hacer la acción, pero no puedes dejar de lado a los que se van a ver afectados, ¿no? Y tienes que sumarlos porque a ellos hay que resolverles el problema de alguna manera. Si uno es como cuando se quiere resolver el problema de las combis en Lima, ¿no? Tienes miles de combis, lo vas a reemplazar por buses. Eso es una acción que todos estaríamos bien contentos de que suceda, ¿no? Nosotros resolvemos un problema bien grande de transporte y suena bien bonito decirlo, pero al hacer eso hay una población bien grande de transportistas de combi que se quedan sin nada, ¿no?
¿no? Y su medio de vida y de lo que trabajaban y de lo que vivían se pierde. Entonces, la población afectada también tienes que sumar, ¿no? Y hay ejemplos de países como Colombia, creo que fue, que al momento que hicieron el cambio en Bogotá al sistema Transmilenio, donde se reemplazó por estos buses grandes y un montón de gente fue afectada, llamaron a la mesa desde un inicio a aquellos que se iban a ver afectados, porque ellos tenían que tener la primera chance, oportunidad o posibilidad de entrar en este nuevo sistema o ver qué manera se resolvía, ¿no? Entonces tener a los afectados es parte del proceso, porque si no los traes son los que se quejan y los que te paralizan y los que hacen la huelga y los que... Entonces un ejemplo de claro liderazgo de altísimo nivel es en República Dominicana. República Dominicana tiene desde el 2008 un Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Libre. Administrativamente, el presidente de República Dominicana es el presidente del Consejo y él es el que lidera y el que promueve y el que dice que eso es lo que tiene que pasar. Debajo del presidente hay un Consejo Nacional, está el Consejo propiamente dicho, ¿no? Que tiene una función consultiva. Está conformado, acá como pueden leer en este dibujo bien clarito, por todas las secretarías y todos los sectores solamente lo quería, obviamente no tienen que leerlo, para que vean que está formado por varias instancias, ¿no? Y están todas las secretarías, y están los representantes del gobierno, del sector privado, y están los actores de la sociedad civil. Entonces todos están representados en este Consejo Nacional de Cambio Climático, que es como el que da la orientación. Tiene un vicepresidente ejecutivo que es el que ya coordina todas las acciones, ¿no? Pero con esta estructura y con este liderazgo político del primer gobierno, República Dominicana sacó en el 2011 su plan de desarrollo compatible con el clima, que es su estrategia, ¿no? Otra vez es otro término, plan de desarrollo compatible con el clima, es su estrategia de desarrollo compatible, ¿no? Ya han trabajado ya 3 NAMAs, tiene proyectos MD, bueno, tenían, porque todo lo de MD es otro tema, pero es el factor de éxito en ese caso es, uno, el liderazgo político, y dos, tener esta comisión multisectorial y multiactor, ¿no? Y lo mismo en temas de institucionalidad, lo del Plan CC Perú. Creo que ya han tenido la presentación del Plan CC, entonces no. No sé. No. ¿Pero conocen Plan CC o tampoco? No he escuchado. No he escuchado. Bueno, puede ser una pasada rapidita por Plan CC. Yo pensé que ya habían tenido la presentación con Plan CC, pero Plan CC es el programa de planificación para el cambio climático del Perú, que no es, que debo decir, la elaboración de la estrategia de desarrollo de bajo carbono, no es como el paso previo, que es la construcción técnica de los escenarios a futuro, de cómo sería un escenario sin hacer nada y qué alternativas y qué escenarios habrían si empezamos a implementar estrategias de mitigación. Pero ha sido un ejercicio de 3 años donde se ha ido construyendo participativamente una lista de 77 medidas de mitigación que quedaron finalmente validadas porque fue un proceso como en varias etapas donde había el grupo técnico que preparaba toda la información técnica, había el grupo consultivo que eran los expertos que validaban y daban como la orientación y la información necesaria para que este grupo técnico pudiera caminar. Y como producto final salió el año pasado y que es como el insumo tendría que ser como el insumo para la construcción de la estrategia, 77 medidas de mitigación en los temas prioritarios, ¿no? Entonces hay bosques, hay energía, hay transporte, hay residuos, hay industria, que se han construido, volviendo a lo que estábamos hablando al inicio, que es bien importante, que son nacionalmente apropiadas, porque se ha analizado, se ha hecho un diagnóstico de cuál es la situación del Perú, cuáles son las condiciones del Perú, qué oportunidades tienes, qué recursos tenemos, qué cosas podemos hacer. Salieron una lista de miles de opciones de mitigación, todas ellas se analizaron en cuánto podían reducir, cuánto costarían, qué
qué tan difícil sería implementarlo en campo por problemas legales, etcétera, qué otros co-beneficios podrían tener las medidas. En fin, creo que más adelante tengo un ejemplo de una de las medidas ya terminadas. Pero esto que fue un proceso, que puse el ejemplo porque ha sido bien participativo, con participación del sector privado, con participación ¿no? Habían las reuniones técnicas donde estaban los expertos técnicos del Perú en cada uno de los temas que se estaban viendo. Después había la reunión como del consejo consultivo que validaba lo que el grupo técnico había elaborado, porque son como que los de más alto nivel en conocimientos. Han habido reuniones de alto nivel donde estaban ministros y viceministros y se presentaba la información. Entonces ha habido como diferentes instancias de participación. Pero todo esto además estaba armado institucionalmente con un comité directivo donde participaban el INAM, el MEF, el CEPLAN, que es el Centro de Planificación, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que habían, ¿no?, los equipos técnicos, los equipos de consultivos, los que hacían toda la parte de investigación. Entonces el esfuerzo tiene, Alonso, ¿tiene el plan CC, no? En algún momento. Por supuesto, con Lupe y sí, claro, es la última sesión. Ya, Taller con ella. ahí van a entrar en esto porque es bien importante cómo han hecho el proceso, ¿no? Y cómo han llevado además toda la documentación y toda la sistematización. Pero yo acá quería resaltar, y lo van a ver de nuevo con Lupe, cómo ha sido bien participativo. Y el hecho de que sea participativo, por un lado valida y valida los resultados, pero por otro lado, que también es bien importante, hace que los expertos se apropien de los resultados, ¿no? A diferencia de otros casos en los que se hacen, por ejemplo, NAMAS, donde viene algún internacional a traer una propuesta y desarrolla la propuesta el consultor internacional y la presenta al ministerio, entonces el ministerio agarra la propuesta y la pone acá y ahí se queda por siempre. No se la apropiaron, ellos no formaron parte, no entendieron nada de lo que hicieron y se quedó sin ejecutar porque nadie entendió. En este caso, al momento que el grupo que ha participado, ¿no?, eran grupos por cada uno de los temas, peruanos de diferentes instituciones, había un grupo de la Católica, había un grupo de una empresa financiera, había un grupo de apoyo, son gente que se apropia, al final es de ellos, ¿no? Van a exigir, si es que no se hace, hay como una presión de todos los que se han apropiado de esas medidas de desarrollo. Entonces eso es lo que se logra con estos procesos donde vas involucrando a los diferentes actores. El otro punto era el marco político y regulatorio, ¿no? Entonces a nivel de políticas, un punto importante es tener claro el mandato, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Y que todos lo tengan claro. Si nuestro objetivo es la carbono neutralidad, ¿no? Como en Costa Rica, la presidenta dijo, Costa Rica es carbono neutral a no sé qué año. Entonces todos los ministerios tienen la claridad y parten de la premisa de que Costa Rica tiene que ser carbono neutral, ¿no? Entonces tener esa, ya después es un dolor de cabeza ver cómo llegas a la carbono neutralidad, pero por lo menos tienes un eje y una orientación de a dónde tienes que llegar, ¿no? También puede ser como una ley, ¿no? México sacó hace unos cuantos años su ley de cambio climático, fue la primera ley de cambio climático de países en desarrollo, y fue como el desencadenante. Una vez que tuvieron la ley bien elaborada y con una claridad de a dónde querían ir y con metas claras de qué cosas querían llegar, entonces todo lo demás va cayendo como en cascada, ¿no? Y lo van sacando las instituciones que necesitan, y las comisiones y los consejos, etcétera, en sus planes van saliendo, pero hay ese mandato claro. El otro punto es que hay que buscar que haya coherencia entre políticas y regulaciones, ¿no? Ahí es que haya coherencia. Nuevamente, si tú tienes políticas nacionales sectoriales, buscar que haya, que se plantee, que no crucen objetivos, ¿no? Si
tratar de alinear las cosas que se están haciendo. Partiendo, otra cosa importante es partir y tratar de recuperar lo que ya existe, no crear cosas nuevas, ¿no? No es que tú vas a crear una estrategia de desarrollo de bajo carbono, borras todo lo que tienes porque ahora esta es tu nueva estrategia, ¿no? Uno tiene que tratar de aprovechar las cosas que ya existen, y si tienes una política energética que no sea tan mala, pero tratas de ir agarrando las cosas que existen y mejorando lo que necesites mejorar, por lo menos como punto de partida. Oiga, una pregunta. Sí. Y esa hace tiempo. Imagínate que el próximo año entra un gobernante como presidente que tiene como uno de sus puntos de agenda pública y política el tema de desarrollo bajo en carbono. ¿Qué condiciones tendríamos que desarrollar en los primeros años en el Perú para poder transitar hacia este enfoque? O sea, condiciones habilitantes, Sí. o sea, las que no están dentro de lo programático, sino las que necesitamos tener en el entorno para que esto pueda ser viable. Eso es lo que vamos a pasar, que son todas esas que vimos al comienzo. O sea, necesitas el liderazgo político, que ya lo tienes y que entra un gobernante con liderazgo político. Necesitas un tema institucional y generar tu institucionalidad que funcione, ¿no? Entonces, generar una comisión nacional de cambio climático donde agrupas a todos los ministerios, o generar estas comisiones multisectoriales son las que funcionan, ¿no? Funciona la de República Dominicana, las de México también tiene su comisión multisecretarial, porque es un secretario. Pero esos mecanismos de coordinación claros y roles claros de las instituciones es otro punto. Tener políticas, claro, la parte de políticas probablemente es un paso más adelante, ¿no? Pero reconocer cuáles son esas políticas y cómo se vinculan unas con las otras, cómo unas se incentivan, cómo unas cortan, cómo gestionar las políticas. Hay todo un tema de tener las capacidades, generar las capacidades técnicas de las personas, las capacidades de las instituciones de llevar adelante el proceso. Que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Temas de información, que tengas información para poder tomar las decisiones y poder hacer seguimiento. Con todas las consideraciones que hay que tener con respecto a las políticas, y el ejemplo de México, ¿no? Que ya lo hemos mencionado. México ha tenido varios años de experiencia en temas de cambio climático, pero tuvieron su primer programa especial de cambio climático, tuvieron un plan de acción climática. Y ahora, si uno quisiera ver la foto actual, han logrado como articular y hacer que todo funcione. Tienen una ley, la ley de cambio climático como que da el marco. La ley ha generado la estructura institucional y se ha generado la estrategia de cambio climático que da una visión, la visión a donde quieren llegar. Han sacado su programa especial de cambio climático con todas las acciones y las metas, y ya están por entrar a la planificación y al cómo lo van a hacer, ¿no? Pero tener esa claridad de cómo se articulan. Y ahí, el plan, lo importante del Programa Especial de Cambio Climático de México es que articula, y por eso lo había puesto, articula con el Plan de Desarrollo Nacional. Entonces han empatado como las metas. Y la meta de desarrollo nacional es tener un México próspero, creo que le dicen, el México sostenible. Entonces esas metas que tienen ahí las han enlazado con las metas que tienen en el plan especial de cambio climático, ¿no? Entonces lograr esa articulación de políticas es lo que funciona. Los temas económicos y financieros también son importantes. Y en el caso específico de la parte de fuentes de financiamiento en temas climáticos, son una maraña y es un dolor de cabeza, porque hay todos los fondos internacionales, hay una diversidad de fondos internacionales que te pueden proveer apoyo, ¿no? Entonces hay los bancos de desarrollo, el Banco Mundial, el BID, el GEF, ahora el Fondo Climático, el Fondo Verde, etc. Pero también hay un montón de fuentes nacionales del presupuesto nacional que se pueden aprovechar para hacer las políticas. Entonces, un esfuerzo inicial de identificar todas esas fuentes y todas esas oportunidades y
y saber empatarlas y a qué puede aportar a cada una de las acciones que uno quiere tener y a cada uno de los actores que va a estar ejecutando. Entonces es hacer ese hilado de qué fuentes hay, para qué acciones lo puedo usar y qué actores son los que pueden aprovechar esos fondos. Esto es una de las condiciones, ¿no? Entonces, tener como ese mapeo de qué opciones de financiamiento tengo y luego de eso plantear, ok, ¿cómo financio el corto, el mediano y el largo plazo, ¿no? Habíamos hablado, mi estrategia tiene que ser de largo plazo, pero en el largo plazo, ¿cómo llego a financiar mis cosas de largo plazo? Dando los pasos desde un inicio, ¿no? Y reconocer la importancia del sector privado. Finalmente, muchas de las inversiones que hay que hacer las va a tener que hacer el sector privado. Entonces, ¿cómo promovemos su involucramiento en estos temas que primero no son atractivos, segundo necesitan muchas veces inversiones de capital muy fuertes que compiten con otros proyectos que ellos tienen y retornos muy largos que compiten otra vez con proyectos que ellos tienen que les retornan más rápido? Entonces, ¿qué incentivos les das para que ellos se enganchen en un inicio, ¿no? Y cómo juegas con los recursos. Entonces, si tú quieres lograr tener una inversión privada, no sé, que casi el 90% de tus acciones estén caminando con inversión privada, tienes que iniciar poniendo tu capital público como capital semilla, ¿no? A través de incentivos o a través de mecanismos que les permitan a ellos empezar con poco capital, pero que poco a poco los retornos puedan permitir que ellos terminen siendo los principales inversores, ¿no? Pero ese proceso y esa ruta uno la tiene que identificar, la tiene que tener claro, ¿okay? ¿Cómo voy a usar mis recursos inicialmente? Esos recursos extras que yo no tengo, ¿cómo aprovecho las fuentes de financiamiento internacional para compensar ese extra que me va a costar de cambiar? El siguiente punto es el tema de las capacidades. Hay varios tipos de capacidades. Y ahí creo que va bastante a lo que Alonso decía, ¿no? Okay, si yo, mañana viene el presidente y me dice que yo tengo que hacer esto. Una de las principales barreras, y salta siempre que uno pregunta a los países, es ¿cuál es la principal barrera para qué? Las capacidades. Y las capacidades puede ser las capacidades de las personas que no saben cómo llevar adelante no saben cómo plantear las estrategias, no saben cómo hacer los análisis, no saben cómo, porque son temas nuevos, ¿no? Entonces hay una capacidad personal de la persona de cómo hago esto, que se resuelve con entrenamiento, que se resuelve con intercambios, etc. Pero también hay la capacidad institucional per se, ¿no? O sea, la persona al final es la persona y si esa persona se va, algo tiene que quedar. Entonces, ¿cómo institucionalizas, por ejemplo, todos los sistemas de información? Que funcionen, que caminen, que no tiene que haber alguien que sabe solamente de eso para que lo haga, sino que ya queda normado y armado sistemas que puedan permanecer, ¿no? Y capacidades más como de sistema, de cómo se articula, cómo fluye entre las diferentes instancias y entre todos. Vinculado a esto es el tema de información, ¿no? Que es otra de estas condiciones que necesitas. ¿Cómo puedo tomar decisiones si no tengo información, ¿no? Por un lado, en mi etapa de diseño, ¿cómo tomo decisiones si yo no sé cuánto emito, yo no sé cuáles son mis fuentes, yo no sé cómo se comportan, yo no sé qué va a pasar en el futuro? Entonces, tener toda esa información que parece lógica no siempre existe, ¿no? No siempre se da. Pero también es, una vez que implemento, ¿qué información necesito para saber que estoy logrando los objetivos? Entonces, todo este sistema de monitoreo, reporte y verificación también es bien importante, porque si yo dije que iba a mitigar como 100, ¿cómo verifico que estoy mitigando esos 100, ¿no? Entonces, la característica que queremos tener de esta información es que primero que exista, no solamente que exista, sino que lo que existe sea de buena calidad y que yo lo pueda acceder, ¿no? Que esté disponible, que no esté archivado, que esté guardado y que no me lo quieran compartir, sino existe, es buena y la puedo usar para tomar decisiones.
información para tomar decisiones en LEDs es uno tiene que tener la información de, ok, si no hago nada, ¿cómo me comporto? Esa es tu línea base, ¿no? Esto va a pasar si yo no hago nada y voy a emitir así hasta el año 2030. Ok, empiezo a jugar con escenarios. Ok, ¿qué pasa si yo hago esto, 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 esto y esto? Y promuevo renovables, y reduzco basura, y promuevo eficiencia energética, etc. Ok, voy a bajar hasta acá. Este es mi ideal, ¿no? Y sé, ok, todo esto me lo va a aportar si hago acciones de eficiencia energética. Es lo que más me va a aportar. Y esto me va a costar, y acá tengo mis curvas de abatimiento, ¿no? Para acá es costo y para acá es ganancia. Por eso siempre dicen eficiencia es lo primero que hay que hacer, porque si haces eficiencia energética ganas plata. No es como una medida que sería bien tonto no hacerlo, porque es lo más fácil y lo más rentable. Si después quiero cambiar mi matriz energética a renovables, ok, voy a reducir esta cantidad y me va a costar esto. Si hago acciones en industria, voy a reducir poquito y me va a costar un montón. Y finalmente lo de transporte, acciones en transporte, voy a lograr, con esta información yo ya puedo tomar decisiones, ¿no? Yo puedo decir, ok, empiezo con esto porque es fácil, esto en realidad no me interesa. Habría una tercera bloque de información que sería importante tener para las LEDs, que es, esto solamente emisiones y esto solamente el costo de implementar esto. Pero hay una tercera información que es importante saber, que es qué otros beneficios yo tengo de las cosas que estoy haciendo. Entonces, si yo hago transporte me va a reducir poquito y me va a costar un montón. Pero todos esos co-beneficios que vimos al comienzo, que me están reduciendo, me mejora la calidad de vida, me reducen la contaminación del aire, por lo tanto ahí tengo menos enfermedades, etc. Todo eso también tiene que tener peso y también tiene que ser información que tengo que tener disponible para tomar decisiones. Entonces, sobre esta base uno puede. Entonces, para planificar, lo mínimo que uno tiene que tratar de tener para una LED es eso, ¿no? Tus escenarios, tus inventarios, qué va a pasar de cada una de las, cuánto me va a costar y qué otros beneficios va a tener para poder decidir, ¿no? En Chile, los países que han trabajado esto ya con bastante fuerza en la región, Chile, Colombia, México, Brasil y bueno, Plan CC, que están terminando. Entonces Chile, por ejemplo, ya tiene proyectado hasta el 2030 cómo se comportarían, ¿no? Todo el tema de bosques es positivo porque captura, se disminuye y su tendencia, su línea base es la curva. Y sobre eso parten, ok, este es mi escenario, planteo, ok, plantea varias alternativas, ¿no? En el caso hipotético A voy a hacer A, B y C, en el caso hipotético B voy a hacer A, Z, D, y ven los diferentes escenarios, ¿no? Eso fue para la toma de decisiones. Pero Chile a la vez va desarrollando todo el tema de MRV. MRV es monitoreo, reporte y verificación, ¿no? De las cosas que yo hago, monitoreo lo que estoy haciendo y los resultados que estoy logrando, lo reporto y es verificable por alguien. Entonces, en el caso de Chile, tienen todo un proceso de elaborar un MRV que mida el compromiso voluntario que ellos han anunciado, ¿no? Eso es toda una línea de reporte. Tienen un MRV que hace un control, que les mantiene su inventario nacional de gases de efecto invernadero vigente, ¿no? Y eso es todo un sistema complejo que manejan. Tienen todo un sistema de gestión de MRV de las NAMAs que ellos están desarrollando. Entonces, cada una de las NAMAs tiene que tener un sistema de monitoreo que registre y verifique todo lo que están implementando. Pero eso tiene que quedar registrado en alguna base global que pueda ser sumado y controlado. Entonces tienen todo un sistema, están diseñando todo un sistema de gestión para las NAMAs. Igual están haciendo todo un sistema de seguimiento a cuánto apoyo financiero están recibiendo para llevar adelante todas esas acciones, ¿no? Las NAMAs y las acciones que están. Y después tienen otros sistemas como un programa de reporte para iniciativas de empresas que quedan también registradas en una base estandarizada. Entonces, Chile está haciendo todo este esfuerzo de que tenía toda esta información para planificar, pero también tienen todo esto para poder hacer seguimiento y
controlar y verificar y asegurarse de que están cumpliendo con lo que están haciendo. Y este es el último, y no por eso menos importante, que es el tema de la sensibilización pública y difusión. Que no solamente ya hemos hablado bastante, ¿no? El contar con la participación y el involucramiento de todos los actores. Necesitas el sector público, pero todos los diferentes sectores. Necesitas el sector privado, porque son los inversores y son los que van a implementar las cosas. Necesitas a la gente de a pie, porque algunas de las acciones ellos son los que tienen que decidir, ¿no? Si quieres que usen bicicletas, no sirve de nada que le pongas la ciclovía, porque si nadie va a ir por la ciclovía en su bicicleta, no sirve de nada la ciclovía, ¿no? Entonces, todos los diferentes actores tienen que sumar. El reto es que cada uno de los actores tiene un lenguaje, un idioma y un interés diferente. Y esta información, esas gráficas que a algunos nos parecen tan bonitas y tan ilustrativas y con tanta información, hay gente que no las entiende. Obviamente, nadie tiene por qué entenderlas también, ¿no? Entonces, todo eso que uno prepara y analiza técnicamente, al final nadie lo entiende. Uno lo tiene que traducir y ponerlo en las palabras de quien lo va a entender. Y cada uno de los públicos es diferente. Entonces, dentro del sector público, los de energía hablan de una manera y los de industria hablan de una manera y los de salud hablan de una manera y cada uno tiene diferentes maneras de comunicarse y de indicadores que son lo que le gusta. Igual para el privado quiere ver números, quiere ver platas, quiere ver retornos y quiere ver cómo lo impacta. Y la gente de aquí es diferente, ¿no? Entonces hay todo ese proceso de tener acciones de difusión, de comunicación, de sensibilización, pero hay todo este reto de cómo traduces y cómo creces. Esa es una de las maneras como se presentan las medidas de mitigación que han salido como producto del plan CC, ¿no? Que son los que tenemos ahorita en el Perú. Entonces, por ejemplo, combinación de energías renovables, este es como un resumen para tomadores de decisión, o para gente de gobierno, ¿no? O para cualquiera en realidad. Entonces te ponen el nombre de la energía y te describen qué cosa es la acción, pero después te describen sencillo qué es lo que se quiere lograr, te mencionan todos los co-beneficios que te dan. Entonces yo acá te estoy diciendo que quiero combinar energías renovables, quiero tanto porcentaje de participación de las hidroeléctricas y de las eólicas y de las biocombustibles, etcétera. Pero yo te digo, ok, esto que va a costar tanto y me va a lograr tantas reducciones, además me va a dar una mayor seguridad energética en el país, me va a hacer diversificar la matriz energética, me va a crear mayor acceso a energía en zonas rurales, me va a no depender de combustibles fósiles que importo. Entonces, todos estos son esos co-beneficios que habíamos estado hablando. No todo es mitigar, hay un montón de otros beneficios que estamos obteniendo, ¿no? ¿Y qué necesito? Esas condiciones habilitantes, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos de si tengo una NAMA, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Entonces, acá pasa. Para que yo pueda ejecutar esta acción, esto tiene que pasar. La municipalidad tiene que generar una ordenanza pública, o el ministerio tiene que generar subastas cada cierto tiempo, poniendo a disposición un porcentaje de la matriz energética renovable, ¿no? Se tiene que reducir los subsidios a los combustibles, etc. Esto es como, ¿qué necesitas para poder lograr con esto, ¿no? Te da el costo de lo que te va a costar implementar, te representa gráficamente el potencial de mitigación que tiene. Entonces, hacer esta medida, el potencial de mitigación es muy alto, ¿no? Si solamente pongo el número, no todos entienden, porque tú entiendes si te digo que vamos a reducir 386 toneladas de carbón, uno dirá, ¿qué más da? ¿Cuánto? Pero si yo te digo eso, es un montón, es importante, es significativo. Y lo que te va a costar la implementación, incluyendo los costos de habilitar. Entonces esa es una manera de presentar un poco de información. Ya, esperamos un poco para terminar y que se despierten. ¿Quién ha visto estos documentales son de sensibilización? No necesariamente de cambio climático, son de conservación internacional. No. Habrá audio de No veo mucho los videos de otros grupos. ¿No?
Hay que diversificar. Código rural de tierra. No, no es mucho menos. Sí, aquí. Pero hay wifi. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Entonces, estos como ejemplos de maneras de sensibilizar a la población en general. ¿Quieren ver el del bosque? Sí. Y después pueden buscar los otros, porque hay un montón de bosques, de océanos, de flores. Hay uno que es home. I am the rainforest. I watched them grow up here. They left, but they always come back. Yes, they always come back. For my trees, their wood, my plants, their medicines. For my beauty, their escape. I've always been there for them, and I have been more than generous. Sometimes I gave it all to them. Now, gone forever. But humans, they're so smart, so smart. Such big brains and opposable thumbs. They know how to make things, amazing things. Now why would they need an old forest like me anymore? Jungles, trees. Well, they do breathe air, and I make air. Have they thought about that? Humans, so smart, they'll figure it out. Humans making air. That'll be fun to watch. Ok, antes de ir a los mensajes finales, porque ya vamos a acabar temprano, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? ¿Qué les parece que falta? ¿Qué creen ustedes que podría ser otro factor importante para llevar adelante esas cosas en los países y que no está contemplado? En junio, en la Semana de Acción del Medio Ambiente, hubo un debate, una conversación donde el MINAM decía si era necesario o no una ley sobre el cambio climático. Justo estaba una diputada mexicana, el congresista Pariona, estuvo Bogotá, sí, creo que muy bien.
fue un rato el ministro presentó. Entonces era un tema de ver los beneficios que había tenido en México esta ley, ¿no? De que van a implementar al 30% de energías renovables, van a mitigar al 50% en tal año las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ellos lo sostenían bien. Sin embargo, el congresista, que era el que está en la comisión de aprobación, dio unas cuantas palabras y se excusó diciendo que tenía que irse porque tenía en agenda una reunión de 1 minuto. Y ya cuando quedó la conversación después de toda la exposición, a Bogotá decía, hubiera sido bueno que se quede el congresista Mulder, que parece que salió corriendo porque sabe que esto es importante, es relevante y no es posible que un proyecto de ley de cambio climático que ingresó a Pariente en 2011, 2012, todavía ni siquiera se revise, esté en preaprobación. Entonces, vamos, creo que el tema del rol político, lo que mencionabas, y regulatorio es muy importante, es bastante relevante y no se le da la importancia. No sé si porque los que están al mando no tienen tal vez el conocimiento o las capacidades de sensibilizarse ante este tema, que quede tan relegado. O sea, me parece que debería haber más seriedad, más incentivos políticos, o sea, que los políticos se interesen de verdad en esos temas. Esa es mi impresión. O sea, no que uno debería debatirse, debería que consulta pública a esa altura. Sí, pero ahí, y tienes razón, ¿no? O sea, por un lado falta ese compromiso ¿Cómo se va? o liderazgo público. Tranquilo. Pero yo les voy a contar, porque justo ayer tuve una entrevista para una publicación que estamos haciendo con una persona del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. Y justamente era alrededor del tema de la ley. Y me contó varias cosas interesantes que yo no sabía. Y por ejemplo, una era que esa ley de cambio climático de México, que efectivamente es súper útil y ha creado un marco institucional y no sé qué, fue producto de 4 proyectos de ley que había en el Congreso de México, ¿no? Entonces había 4 grupos políticos que habían presentado 4 leyes. Y hubo todo un proceso de consenso para llegar a esta una ley que fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. Y él reflexionaba, ¿no? Y decía, efectivamente tener esta ley ha sido en términos institucionales súper útil porque ha dado un marco de coordinación bien claro, ¿no? La ley ha formado bueno, ya tenía la comisión, pero se creó este consejo de cambio climático que es muy respetado. Dio que se creara la estrategia, y la estrategia es súper clara con su visión, y dio que se creara el programa especial de cambio climático, que es también bien claro con sus metas. Y entonces toda esa parte como institucional y de arreglos de coordinación habían sido posibles gracias a la ley. Pero él mismo reflexionaba y decía, hay varias cosas que ahora nos hemos dado cuenta que le faltan. Y decía, uno es que nunca se previó o no se especificó, a pesar de que un montón de cosas tenía, por ejemplo, decía, la comisión se tiene que crear antes de tal fecha, y la estrategia se tiene que dar antes de tal fecha, y el programa se tiene que dar antes de tal fecha, y todos esos, ya con esta estructura armada eficiente, se dieron. Una de las cosas que no se creó fue un sistema de monitoreo y verificación. Entonces él dice, pusieron unas metas, pero no hay cómo medir, ni hacer seguimiento, ni verificar que las estamos consiguiendo, ¿no? Entonces ellos, los mexicanos, uno de fuera los ve como que están fabulosos, pero él mismo dice, yo me frustro porque nosotros queremos implementar, pero como la ley no dice qué es lo que hay que hacer, ni la estrategia, ni el plan, ni hay nada para hacerle seguimiento, entonces ahí una de sus lecciones aprendidas era, él recomendaba, ¿no? Si algún país va a hacer una ley, tiene que tener un mecanismo de seguimiento y control, ¿no? De que se esté cumpliendo. Pero eso sería dentro de la ley crear una comisión aparte, o podría ser tipo, si nosotros creamos esa ley, que lo ABEFA lo fiscalice. Pero la ley tiene que decir. O sea, no es quien lo fiscaliza, sino tiene que decirte, cada cierto tiempo tiene que haber un control, tiene que haber estos reportes, ¿no? Entonces decía, eso era una de las cosas que decía de la ley. Y lo otro era los metas, y era otra de las cosas que decía. O sea, en realidad en esa conversación alrededor de la ley se mencionaron todos estos
todos estos puntos que me voy a reparar, para que no se olviden. ¿No? Porque uno era lo de la información, ¿no? Que no hay ningún sistema para hacer control de lo que está pasando, ¿no? Pero otra gran barrera había sido que las metas que se han planteado, que suenan súper bien, son bien difíciles de cumplir. Entonces decía, ¿pero qué fue lo que permitió que se pusieran metas que no se podían cumplir? Y me dice otra vez las capacidades. Entonces las capacidades que tenía el INEC y el ICEMARDAT en ese momento, o hasta ahora, no se dan abasto para todo lo... Entonces digo, ok, planteamos esta meta de 40%, pero nunca nadie se puso a pensar, ok, para llegar a ese 40%, ¿cuál es esa trayectoria? ¿No? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué cosas me voy a encontrar? Porque claro, ahora se enfrentan con todo el tema de los subsidios de los combustibles. Entonces, ¿cómo llegas a ese nivel de renovables cuando no puedes lidiar con todo el problema de los combustibles? Entonces, en ese caso, tenían el liderazgo político, lograron tener el marco legal y la ley, pero aún así se siguen aprendiendo en el proceso, ¿no? Por eso esto no es como que una receta, si tú haces todo esto, tu leche va a ser maravillosa, pero es como que van teniendo en consideración que hay cosas que tienes que ir teniendo en cuenta, ¿no? Si tienes tu ley, tienes la ley, pero que tienen mecanismos para hacer seguimiento y verificar. Asegúrate de tener las capacidades, ¿no? Que tu gente tenga el conocimiento, que se institucionalice, etc. ¿Alguien más tiene algún factor que cree que falta? Sí, una pregunta. En base a los casos que tú conoces, por ejemplo, esto de la formulación, por ejemplo, en este proceso de las INDC, pasa que esto del monitoreo, de la vigilancia, de la supervisión y todo, está en proceso de construcción, ¿no? Pero en realidad para esto también se observa en general para la Estrategia Nacional de Cambio Climático y todo, donde las instituciones no tienen muy bien claro cómo es que deben intervenir, por más que se sepa que es responsabilidad de todos los sectores, ¿no? Entonces, el tema pasa, o en otros casos también es así, o sea, primero formulamos y luego vemos cómo vamos a tratar de vigilar y de supervisar lo que estamos haciendo. ¿Es un poco esto generalizado? Sí. Bueno, en realidad construir una estrategia, lo de los INDC lo voy a dejar para el final. Lo ideal es que cuando tú hagas tu estrategia es como tu plan, ¿no? Tu plan de acción. Y tú cuando haces tu plan de acción, planteas, esta es mi situación, este es mi objetivo, eso es lo que voy a hacer, así lo voy a hacer en estos pasos, con este cronograma, esta va a ser la persona responsable, estos son los recursos que va a tener, de acá va a sacar la plata, estos son los involucrados. Idealmente eso es todo lo que tendría que tener tu estrategia igual, ¿no? Y tú lo que haces es hacer un diagnóstico, sabes cuál es tu inventario, sabes cómo vas a evolucionar, sabes qué alternativas, que construyes tus escenarios con tus alternativas de mitigación, escoges cuáles son los más relevantes y sobre eso dices, ok, voy a hacer estas acciones. ¿Quién es el responsable? ¿Qué sector es el responsable? Y queda ahí. Okay, esto es el Ministerio de Energía. ¿Cómo lo va a llevar adelante? ¿No? Estos son los hitos que va a tener que seguir. Estos son los recursos que necesitas, si ya tienes identificados de dónde van a venir, si no qué alternativas hay, y cómo le vas a hacer el seguimiento. Entonces, en realidad todo tendría que estar idealmente en el plan, ¿no? Identificado, cosa que después puedes hacer seguimiento. Ese es en el caso de la estrategia. En el caso de los INDCs, y yo intencionalmente no me había querido meter al tema hasta lo que preguntaban, pero los INDCs son como tu contribución nacional, pero son como un compromiso que no tiene este nivel de detalle. Es como tú dices a los demás países, yo Perú me voy a comprometer a esto. Y en realidad si uno lo lee es súper simple, son poquitas caras donde dice Perú va a hacer esto, lo va a hacer así, pero todo es redactado, ¿no? Lo va a hacer así y es justo porque tiene esas consideraciones, ¿no? Etc. Y es una cosa redactada. Lo que te van a controlar ahí es qué cosa, si estás no cumpliendo ese porcentaje o ese número que tú has dado a
través de tus comunicaciones, a través de tus reportes que das. Pero en ese caso es como más, es en otro nivel, no es el mismo nivel de la estrategia, porque la estrategia es como tu plan de acción en terreno, ¿no? Después va a derivar a acciones concretas, cada una tendrá su plancito y su... Pero la INDC es como un compromiso del mundo y después te corroboran cuánto de eso que dijiste que ibas a reducir, redujiste. Hay que diseñar todo un sistema de cómo lo vas a medir, que tampoco es fácil, es todo un reto, todo el reto del MRV internacional y estandarizado para que todos reportemos igual y sea justo y que tú no me hagas trampa porque reportaste el doble de lo que realmente es todo un reto. No, pero hay este vínculo entre las contribuciones o los INDCs y las estrategias y las acciones que hay en el... por ejemplo, para Perú, haber hecho todo el proceso de plan CC y haber hecho ya todo ese proceso de identificación de escenarios, de alternativas de mitigación, de cuánto mitigas con cada una de esas alternativas, toda esa es información de base que te permite tomar esa decisión de decir, ok, al mundo yo le voy a decir que voy a contribuir con esto. Tú decides de esto que habías analizado qué escoges, ¿no? Si coges si dices pero la mitad, eso ya es un proceso tuyo propio, tú decides cómo lo haces. Pero reportas idealmente enlazado con lo que tú has planificado. Hay países que no tienen nada hecho, hay países que están en cero, que están diciendo que tengo que presentar una contribución, pero ¿cómo hago si no tengo ninguna información levantada a la fecha? ¿No? Entonces, ok, quiero contribuirme en bosques, pero no tengo nada, ¿no? Perú se demoró 3 años en construir esos escenarios y esta información para hacer esta fichita que parece tan simple que yo les mostré, ¿no? En esa fichita hay 3 años y no sé cuántas reuniones y no sé cuántas personas y no sé cuántos comentarios y miles de horas de procesar información para llegar a ese número. Entonces ya uno con cierto nivel de confianza puede decir, ok, con energía puedo decir que voy a contribuir con esos 30 digamos. Pero si no has hecho ese proceso, como es bien difícil. Yo he escogido, después de todo lo que había hecho para ustedes, yo dije, ok, ¿cuáles son los 4 mensajes que yo quiero que se lleven ustedes en esta vez? No se tienen que haber aprendido todas las condiciones militantes, mientras las hayan procesado está bien. Pero yo digo, primero hay que entender que estamos en este contexto global, ¿no? Yo creo que eso lo entendemos todos. Hay un contexto global, el mundo está transicionando o transitando hacia un desarrollo bajo un carbono global. Necesitamos cumplir con esta meta, no tenemos que superar los 9 grados centígrados, tenemos que esforzarnos todos, seamos grandes contribuyentes o no, tenemos que esforzarnos para bajar las emisiones. Es una condición urgente, nos conviene nuevamente porque somos un país en desarrollo, tenemos muchas inversiones por hacer y nos conviene hacerlas bajas en carbono porque eso es lo que va a pasar más adelante. Ese es uno, el contexto global. Bueno, ya dije la segunda, ¿no? Que hay que verlo como una oportunidad, no es una barrera, no es una cosa que nos va a molestar el desarrollo, sino al contrario, hay que reconocer cuáles son las oportunidades que tenemos como país en desarrollo de esto, a pesar de no ser realmente incluyentes de lo que queda mucho, y aprovechar, ¿no? Porque estamos en esta transición. Insistir nuevamente que las LEDs o estas estrategias o planes de desarrollo climáticamente inteligentes, como los querramos llamar y como cada uno sienta que es el término más cómodo, tiene que ser nacionalmente apropiado, y el nacionalmente apropiado es bien importante. Nadie me lo impone, no viene Estados Unidos a decirme que eso es lo que tengo que hacer, ni los gringos yanquis son los que mandan y dicen que todos tenemos que mitigar. O sea, eso que yo decido mitigar es porque yo he analizado mi situación, he decidido que estas son mis oportunidades, estos son los recursos que yo tengo y esto es lo que yo como país voy a hacer y eso es nacionalmente apropiado. Yo lo hago así como al Perú en este caso le conviene, ¿no? Y lo construyo sobre lo que tengo como recursos y lo que mis oportunidades que tengo. Y lo último es que no es fácil, ¿no? O sea, suena fácil decir, no, yo voy a tener 50% de renovables. Es bien fácil decirlo, es bien difícil ponerlo en un plan que encaje con tus objetivos de desarrollo, que tengas toda la información para tomar las decisiones, para saber por dónde lo vas a hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y la otra parte difícil, diseñarlo en sí. O sea, a ver, es bien fácil decir, esto es lo que yo quiero, 50%. Ya hay un reto bien grande de pasar ese sueño que uno tiene a un plan, a una estrategia, a
así lo voy a hacer, esto es lo que tengo, esto quiero mitigar, estas son las otras direcciones. Y el reto es aún más grande cuando eso que planteé lo quiero implementar. Entonces ya entro a, ok, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué capacidades tienes? ¿De dónde voy a sacar la plata? ¿Y cómo convenzo a todo el resto de gente que no entiende nada de lo que estoy hablando de que esto es lo que hay que hacer? ¿No? Entonces es difícil, pero hay ciertas condiciones, que es un poco lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Que tener un liderazgo político de alguien que de alto nivel que entiende el tema y que lo promueve, tener unas instituciones sólidas, tener información a la mano, tener políticas que articulan y permiten que esto fluya, incentivos, etc. Entonces, se puede hacer, no es fácil, pero hay ciertas condiciones que uno puede tener en cuenta para llevarlo a cabo. Si no se acuerdan todas las condiciones que importan, algunas se irán acordando. Pero creo que esos eran los cuatro mensajes claves que yo les quería dejar alrededor de las estrategias bajo su. Muchas gracias.